Buenas tardes, hermanos. Nos preparamos para continuar con la adoración a Dios en esta tarde, abriendo nuestras Biblias para dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a tratar de ver una comprensión o un desarrollo de el concepto acerca del reino de los cielos presentado por Jesús a través de estas 7 parábolas en Mateo capítulo 13. Así que una vez más le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 1. Damos gracias a Dios por este momento, que Dios edifique como cantamos a su iglesia. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
¿tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Quiero que observe esta pregunta porque es base para por qué estamos leyendo todas las parábolas corridas. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas, no algunas, todas estas cosas? Le hizo una pregunta. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Solo para beneficio de la exposición voy a terminar lo que resta
No voy a estar explicando del versículo 53 al 58, lo tomaremos posteriormente, pero es necesario para entender el contexto y por eso voy a leerlo. Y dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, hemos leído tu palabra. Y con toda humildad y mansedumbre nos presentamos ante ti pidiéndote, oh Dios, que tu palabra hable a nuestra vida. Que una vez más podamos tener unos oídos abiertos a la proclamación de tu evangelio, ojos para poder contemplar la grandeza de la multiforme sabiduría tuya, oh Dios, escondida, revelada en Cristo. Edifica tu iglesia, salva a aquellos perdidos que en tu gracia han de ser llamados. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracia en todo y por todo. Amén y amén. En otros mensajes tuvimos la oportunidad de ir por cada una separada de estas 7 parábolas. Mateo 13 se le llama el capítulo acerca de los misterios del reino de los cielos. Esas 7 parábolas presentan el panorama del reino de los cielos. Les dije que era importante el versículo 51 y las razones que Jesús, finalizada la última o 7ª parábola, le pregunta a sus discípulos, aquellos que han escuchado la explicación de las parábolas, y les dice: ¿habéis entendido? Nuestra traducción Reina Valera no es una mala traducción, pero tal vez no nos presenta o no nos permite ver algo que es importante y la razón por la cual leímos las 7 parábolas. Es que la palabra griega que se utiliza es una palabra compuesta. Y básicamente el significado, la forma literal de la palabra es: ¿habéis podido colocar las ideas juntas? En otras palabras, que cada parábola, que hemos dicho que las parábolas tienen un tema central, una enseñanza particular. Jesús le dice: han podido lograr ver el mensaje central de cada una y ven cómo guardan relación, correlación entre las mismas, cómo encajan. Han podido ver el panorama del reino de los cielos. El contexto inmediato al capítulo 13, sin irme muy atrás, podríamos decir que comienza en el capítulo 10. Jesús ha llamado de sus discípulos a 12. Los ha constituido en lo que nosotros conocemos como los 12 apóstoles. Y los ha enviado particularmente a las regiones de Judá, a provincias donde encontrarían gran población de judíos. ¿Para qué? Para predicarles el mismo evangelio que había predicado Juan el Bautista, el evangelio del reino que predicó Jesús, y ahora el mensaje del reino de los cielos que también predicarían ¿quién? Los apóstoles. En ese capítulo 10 les advertiría, les diría con toda claridad que aquel mensaje que tanto se había esperado no sería tan ampliamente aceptado por el pueblo de Israel.
les advirtió de antemano que muchos de ellos serían perseguidos, encarcelados, y algunos de ellos pagarían con su vida. Que los conflictos comenzarían en la propia casa. No solamente hablando de la familia inmediata, sino también hablando de que el conflicto comenzaría porque la propia nación de Israel rechazaría al Mesías. En el capítulo 11 vemos que Jesús testifica de cómo Él mismo ha salido por diferentes regiones a predicar ese evangelio que tiene como propósito señalarlo a Él como el rey del reino. Y cómo aún habiendo escuchado al predicador de los predicadores y habiendo podido contemplar de parte del rey milagros y señales, cómo se había encontrado con un pueblo duro que no quería arrepentirse de sus pecados. Y no estamos hablando de un pueblo llamado gentil. El contexto inmediato es a la propia nación de Israel. Sin embargo, es en este mismo capítulo donde vemos a Jesús claramente dando gracias al Padre porque Él encubre su verdad sobre aquellos que no desean arrepentirse y la revela a los niños. En otras palabras, aquellos que Él quiere darse a conocer. Mateo 11, versículos 25 y 26. Vemos cómo se incrementa la oposición sobre Jesús. Va gradualmente hasta el punto en que ya están buscando cómo destruirle. Le han acusado de diferentes delitos que conllevan la pena capital. Pero el capítulo previo, el 12, finaliza de una manera dramática. El capítulo que antecede a las parábolas del reino. Estos principales líderes que representan en un sentido la comunidad de Israel le han acusado de manifestar o de operar en el poder del mismo Satanás. Y no empece a todo lo que Jesús ha evidenciado y que no hay señalamiento moral ni acusación contra Él en su persona o su ministerio, le piden una señal. Si hay algo más que Él pueda presentar que evidencie quién Él es. Jesús pondrá todo el peso de su credibilidad, no en milagros, como la sanación de un ciego, la resurrección de un muerto, un paralítico caminando. Jesús pondrá todo el peso de su ministerio en su muerte y resurrección. Dijo que la única señal verdadera que le sería presentada y que lamentablemente sería negada, pues Mateo capítulo 28 claramente testifica que el día de la resurrección, los guardias que habían visto la resurrección de Cristo, que fueron a testificarle, estos mismos líderes que habían demandado una señal, y señal les es testificada, no la reciben, y le pagan a los guardias para que cambien la versión y digan que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. El capítulo 12 finaliza todavía más dramático. En medio de esa exposición llega María y los hermanos de Jesús. Alguien le diría al maestro: perdona que te interrumpa, tu madre y tus hermanos están ahí, quieren hablarte. Y Jesús aprovecharía ese momento para decirle a la audiencia que le escuchaba, pero en especial a sus apóstoles, lo importante que ellos eran para Él. Mientras los ojos y la atención estaban sobre Jesús, Jesús pondría la atención en un momento dado sobre sus discípulos. Y dice que señalándoles dijo: he ahí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. El contexto es dramático, porque Jesús se está dirigiendo particularmente a la casa de Judá, del pueblo de Israel.
Y Jesús viene testificando, exponiendo con toda claridad que solo un grupo de personas a quien el Padre se revelaría, pues revelaría al Hijo y el Hijo revelaría al Padre, tendrían salvación. Y no serían otros sino aquellos que son constituidos en discípulos, que hacen la voluntad de Dios. Así da inicio el capítulo 13 con 7 parábolas. Ya las hemos leído y solo quisiera presentar el desarrollo o el panorama de estas 7 parábolas. La primera parábola, la parábola del sembrador, con la cual inicia el capítulo 13, nos enseña 2 verdades básicas. Enseña que únicamente el remanente previamente anunciado por los profetas sería aquel que sería alcanzado, pues se les daría, tal y como los profetas anticiparon, un corazón para que entendiese la palabra de Dios. En otras palabras, que se estaba cumpliendo Jeremías, se estaba cumpliendo el valle de los huesos secos, Ezequiel, capítulo 37. Dios nunca dijo que todo Israel sería salvo. Dios dijo que un remanente sería redimido cuando diera inicio el reino. Y Jesús claramente testifica en Mateo capítulo 13, versículos 14 al 17, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, los ojos de los discípulos, los ojos del remanente elegido por gracia, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que tal y como Jesús ya había declarado en Mateo capítulo 11 que los hijos del reino serían alcanzados y lo que sería vedado, oculto para unos, a ellos les resplandecería, Jesús vuelve a confirmarlo en la parábola del sembrador. ¿Cuál es la verdad centrada en lo que acabamos de decir? La parábola del sembrador entonces nos dice cómo entramos al reino. Entramos al reino por el milagro de la regeneración expuesta en la parábola del trigo y la cizaña, a la cual iremos. La parábola del sembrador claramente establece que el problema con el mensaje del evangelio yace en el corazón corrupto del hombre. Ese corazón no le permite escuchar el evangelio. Ese corazón rechaza en momentos inmediatos la palabra. Otros la reciben aparentemente con gozo, pero se alejan. Y otros que aparentemente permanecen. Dice, realmente Cristo no es el todo en sus vidas, sino que son los afanes de esta vida, las distracciones de esta vida. Por lo tanto, tampoco dan fruto. Jesús está enseñando que hay personas que sí están listas para recibir el mensaje del evangelio por sí mismos. No. Para entender ello tenemos que pasar a la segunda parábola. En la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña, entonces se presenta quiénes son los hijos del reino. Porque unos oyen el evangelio, tienen oídos para oír, ojos para ver, y perseverando dan fruto, mientras otros no. La explicación está en las palabras de Jesús, contenidas en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 38, y dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hemos dicho que este término Hijo del Hombre es un término que hace referencia a Jesús como el Rey. Es el término de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Es aquella roca en el capítulo 2
de la cual se forma el reino. Es el Hijo del Hombre a quien les es entregado el reino y se sienta a la derecha del Padre en las nubes. Y es el Mesías príncipe de Daniel capítulo 9. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. En otras palabras, que Mateo capítulo 13, versículos 37 al 38, claramente están diciendo que los que creen, creen porque Dios mismo los sembró. En otras palabras, los salvó, los llamó. No está explicado en la primera parábola. La primera parábola solo presenta que hay diferentes actitudes, si queremos decirlo de una manera, ante el mensaje del reino. Pero ¿por qué unos solos dan al 30, al 60, al 100 por uno? La segunda parábola lo explica. Porque son los hijos que Dios siembra en el mundo por medio de la obra de Cristo. En otras palabras, que son el resultado de Dios mismo. Por lo tanto, aquel buen terreno que representa un buen corazón, como dice la Escritura, ese buen corazón no es el producto de la voluntad o el esfuerzo humano, sino de la regeneración operada por Dios en los hijos de el reino. ¿Por qué el reino habrá de expandirse? Porque el reino nadie podrá realmente ponerle fin. Tal y como se habla en Mateo capítulo 16, cuando posteriormente se va a decir que las puertas del Hades o del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia o contra los hijos del reino. Es porque quien está operando este reino, quien sostiene el reino, quien le da el crecimiento al reino, es el dueño del mundo. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio presenta que para los hijos de Dios nada es de mayor valor que Cristo. Nada. Pero perdón, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura nos hablan de que ese crecimiento es el producto o el resultado de la obra de Dios. Y que como la levadura se coloca en la masa y el pan comienza a crecer, de la misma manera ese crecimiento no puede ser parado porque no es un crecimiento externo. No es un crecimiento que pueda ser afectado por factores externos. Es la obra de Dios en el corazón del hombre internamente. Es la obra de Dios, del Espíritu Santo, actuando en los hombres. Por lo tanto, no se trata de un pedazo de terreno. No se trata de un lugar de adoración llamado templo. Se trata de la obra que Dios está haciendo en personas que Él vino a salvar para sí mismo y para su gloria. Tan maravillosa es esta obra que no solamente ha de alcanzar en estas dos parábolas a los hijos del reino, no a todos, pero a ellos, sino que alcanzaría a otros, pues dice que como la semilla de mostaza crecería de tal manera que en sus ramas vendrían otros a participar del crecimiento y de la obra de Dios. Dice que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Nada ni nadie podría estorbar el crecimiento de la obra del reino. ¿Por qué crece el reino? No solamente porque es la obra de Dios dentro del hombre, es Dios operando dentro del ser humano, sino porque para los hijos del reino, según la parábola del tesoro escondido, ahora sí, y la parábola de la perla de gran precio, para ellos, a diferencia de la actitud de los tres terrenos primeros de la parábola del sembrador, para ellos, el evangelio, que está centrado en una persona, en Cristo y en su obra, es lo más importante. Nada es más importante. Para un verdadero cristiano, nada es más importante que Cristo. Nada es más valioso que Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Ese crecimiento es continuo, porque para ellos, para los hijos del reino, para aquellos que Dios vino a salvar en Cristo del mundo, para ellos, Cristo y solo Cristo es lo más importante. La parábola del trigo y la cizaña y la última parábola de la red nos muestran que el reino comenzó desde el tiempo de Jesucristo. Que el reino crecería paralelamente con la cizaña. Algo que sí era totalmente diferente en el concepto judío. Esperaban que cuando el Mesías apareciese, inmediatamente juzgase a los malos y estableciese un reino perfecto, un reino de paz, un reino de sosiego, un reino lleno de bendiciones para los hijos de Dios. Y cada una de esas cosas se han de cumplir en plenitud y mucho más grande de lo que ellos consiguieron. Pero la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red nos dicen que ello no acontecerá en su plenitud hasta la segunda venida de Jesucristo. Tal como en la parábola del trigo y la cizaña se le dice a aquellos que preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor les dirá: no, no los toquen. No sea que tratando de sacar la cizaña estropeen al trigo. La parábola de la red dice que el reino comenzaría a extenderse de manera tal que cuando atrapase a todos los hijos que Dios ha de salvar en Cristo, entonces la red sería sacada del agua para separar los peces buenos de los peces malos. Si hay algo que usted puede ver en una tras otra de estas parábolas, es el juicio que se avecina. Cuando Jesús termina esta última parábola, le pregunta a sus discípulos, en el versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Estas 7 parábolas, que solamente estamos dando un breve resumen, presentan el panorama del crecimiento, del desarrollo, del plan de redención hasta la segunda venida de Jesucristo. Hay 2 cosas básicas que puedes ver si las unes todas. Lo que divide este siglo del siglo venidero es la segunda venida de Jesucristo. El único tiempo aceptable para salvación es ahora. Después de la segunda venida de Jesucristo no hay tiempo para salvación. O de este lado de la historia eres familia de Jesucristo, o de este lado de la historia ya te constituyes en enemigo. Son palabras que todos debemos reflexionar y atender, pues provienen no de la boca de un predicador, son el mensaje explícito, directo, contundente de Jesucristo. Estas 7 parábolas inician con el capítulo 12, donde vemos falta de arrepentimiento, búsquedas de evadir la veracidad de quién es Cristo. Queremos ver alguna otra señal, pero si la señal que Jesucristo les dio en aquel momento dado que acontecería estaba en un futuro en el contexto de Mateo, en nuestro contexto no está hacia el futuro. Está un evento en el pasado. Y un evento que nadie puede negar. La Escritura establece que Cristo resucitó. El drama de la resurrección y la proclamación de la resurrección de Cristo se dio en el epicentro mismo, donde Cristo había muerto y resucitado. Alguien podría irse a África a decir que Cristo había muerto en Puerto Rico. Pero ¿cómo podrían ellos en un continente distante corroborar si realmente el mensaje de este Mesías que ha muerto en una isla sería real? Estoy dando un ejemplo. Los discípulos predicaron la resurrección de Cristo allí en el contexto donde cualquiera podía presentar el cuerpo y decir:
ustedes mienten. Aquí está el cuerpo. Pero el cuerpo nunca apareció. Y no apareció porque Jesucristo había resucitado. Así que Dios no tiene alguna otra señal hacia el futuro para confrontar al hombre con su necesidad de salvación. ¿O Cristo es tan valioso para ti que entiendes tu necesidad de arrepentimiento y de fe en Él? ¿O simple y sencillamente no lo es? ¿Eres familia de Dios o no lo eres? ¿Eres un hijo del reino o no lo eres? El capítulo 13 finaliza que Jesús vuelve a Nazaret, al lugar donde va a criarse posteriormente. Nace en Belén, conforme a las Escrituras, pero también conforme a la Escritura cumple una promesa según Mateo, donde se había dicho que sería llamado Nazareno. Cuando viene José y María de Egipto, Arquelao, el hijo de Herodes, habitaba y se fueron a vivir a la ciudad de Nazaret para que Jesús fuese llamado Nazareno. Y es en Nazaret donde Jesús regresa. Y es Nazaret también donde Jesús dice la Escritura: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, versículo 53, y venido a su tierra les enseñaba. Aquellos que habían venido en un momento dado porque eran su familia, y Jesús había dicho: mi verdadera familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero no solamente ellos, sino todos aquellos con los que Jesús se había criado. Conocían a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No podía nadie argumentar sobre el mensaje y las señales que eran evidenciadas. Pero la sabiduría y las señales no sirven para salvar a nadie que Dios no quiera revelarse y cambiar su corazón. Y comenzaron las preguntas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús lo había dicho. Las tiene porque Él fue enviado del Padre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque solo en Jesús hay salvación. Y es necesario que tú y yo hoy nos preguntemos si estamos en el reino. Estar en el reino es saber si somos salvos. Pues no hay oportunidad posteriormente de entrar al reino. Y desde ahora te digo que para entrar al reino no se trata de desear las cosas del reino, sino de arrepentirse y venir ante el Rey del reino. O Jesús es todo para ti o no lo es. Los seguidores no son hijos del reino, son los discípulos. Padre, te doy gracias por esta tarde, por tu amor y tu misericordia, por cada oportunidad que tú nos brindas de poder predicar, enseñar tu santa y bendita palabra. Permitas tú, oh Dios, que en la medida en que tu palabra ha sido expuesta, tú, oh Dios, tu amado Espíritu Santo, obres en nuestros corazones, en el corazón de tu iglesia, para la edificación, la afirmación en la fe de la obra que tú has hecho por nosotros en Cristo. Pero también oramos y clamamos por aquellos, Señor,
que una y otra vez son expuestos al santo evangelio, al evangelio de Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia y les des oídos para oír y ojos para ver. Pues de lo contrario, Señor, quedarán y yacerán en tinieblas. Te damos gracias, oh Dios, por este día. Te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Nos presentamos ahora ante la cena del Señor, donde contemplamos el pago efectuado para nuestra redención. Y te damos gracias, porque si algo podemos mirar, observar, contemplar, palpar y deberíamos entender, es que la salvación de principio a fin es tu obra. La primera parábola podría aparentar, dar la impresión de que la salvación tiene que ver con nosotros, con nuestra disposición del corazón a recibir el mensaje. Pero cuando pasamos a la segunda parábola nos damos cuenta que la única razón por la cual existen terrenos preparados para recibir tu palabra, terrenos que perseveran en tu palabra y terrenos que a su vez dan fruto, es porque son los hijos que Dios salvó y sembró en este mundo en Cristo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.